Vamos con nuestro siguiente invitado. 21 minutos faltan para las 8 de la mañana. Estamos ya con Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, doctor en Desarrollo Local y Territorio, magíster en Ciencias Militares, mención en Planificación y Gestión Estratégica de la Academia de Guerra del Ejército. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a conversar nuevamente. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes. Igualmente, pues estamos contigo en el por teléfono hoy día. Sí. Y súper preocupado, ¿no? Pero se escucha impecable, así que no hay ningún problema. Además tenemos una regia foto tuya donde apareces ahí con una estampa, ¿ah? De, ¿cómo se llama? De general prusiano, ¿ah? Oye, la verdad que hemos asistido con mucha preocupación, Jorge Sanz, a todos los eventos que están ocurriendo allá tan lejos en el territorio ucraniano, pero que en los últimos días se puso el asunto más complejo por esta caída de misiles en territorio polaco. ¿Qué pasó, Jorge? A ver, la guerra tiene un factor que es el azar, tiene un factor que no se puede controlar, que en el último tiempo, en los últimos años, desde Irak para adelante, se empieza a llamar el daño colateral. Y cayeron 2 misiles en territorio polaco. ¿Por qué es el temor? Porque Polonia es parte de la OTAN, entonces se empieza a levantar esta idea de que OTAN iba a hacer uso del artículo 5 famoso. ¿Qué dice? Y la verdad, el artículo 5 lo que señala es que efectivamente las partes que se vean sometidas a un ataque armado van a ser defendidas por el resto de la organización. Y como Polonia es parte de OTAN, entonces se suponía que si esto hubiese sido un ataque deliberado, y ahí está el punto, un ataque deliberado, la OTAN iba a entrar en guerra con Rusia. Pero la verdad es que no fue tan así. Sin duda que los más interesados que esto sucediera era el presidente Zelensky y era el presidente de Polonia, porque se habían visto afectados, así que en ese primer minuto llamaban a OTAN a tomar acciones. Pero cuando tú lanzas desde Rusia 100 misiles y por otro lado se activa la defensa antiaérea, que también son misiles, entonces lo más probable es que alguno de esos misiles falle. Imagínate que cayeron 2 misiles del 2%, es un daño colateral sin duda. Sí. Y lo otro es que la defensa antiaérea, y yo me lo imagino así sin tener los datos de los expertos que están revisando la zona, uno de los misiles ucranianos tiene que haber chocado porque los destruyeron en el aire, entonces probablemente no lo destruyó, lo chocó y cayeron envueltos en territorio polaco. No fue más que eso, no hay un ataque deliberado sobre Polonia. Es muy difícil, Álvaro, que un misil falle. Los cohetes sí, pero los misiles tienen GPS, se programan. Eso te voy a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un cohete y un misil? El misil es absolutamente programado. Fíjate que los misiles Tomahawk de Estados Unidos, que son poco menos que intercontinentales, tienen 3 metros de error después de haber recorrido varios miles de kilómetros. Entonces es muy difícil que un misil tenga un error de esa naturaleza. Y lo otro es que el cohete sí, porque el cohete sale del proyector de lanzamiento y tú perdiste el control. Entonces se puede apuntar, hay sistemas de puntería, hay sistemas de parábolas, pero se pierde el control. Entonces, siendo estos misiles, era difícil que Rusia, a pesar de que el general Surovikin tiene una fama bastante mala, no nos olvidemos que el general que puso Putin en Ucrania le llamaban el carnicero de Siria. El carnicero de Siria, claro, sí. Entonces, a pesar de eso, era difícil que efectivamente con las condiciones que tiene Rusia hoy día, que está muy desgastada, que está buscando a las personas que tienen como segunda nacionalidad la rusa para llevarlas a la guerra, tienen muchos problemas, además desafiar a la OTAN. Entonces no era posible pensarlo. Ahora, sí, había Jorge, un solo... Sí, dime. Lo que pasa es que llama la atención, de alguna forma ya lo has explicado, pero me gustaría hacer el punto de por qué el presidente ucraniano, el señor Zelensky, se apresura y acusa a Rusia de esta explosión, porque esa fue la primera declaración, ahora ya reculó. Sí, claro, sin duda. ¿Por qué? Porque él está agotado, porque necesita adquirir una posición ventajosa
para poder negociar con Rusia. Se viene el invierno encima, se viene una pausa operacional. Por tanto, él ya ha cumplido, sacó a los rusos de Jersón, tiene libre Crimea, o sea, el próximo objetivo podría ser, espero que no, podría ser Crimea. ¿Por qué esperas que no? ¿Por qué? Por el desafío estratégico que significa, por el gasto que significa, por la cantidad de muertos que va a haber en un ataque a Crimea. Es muy difícil atacar Crimea. Entonces, que fue anexado en 2014 por Rusia, me parece. Por Rusia, ¿no? claro, sí. Exactamente. Ahí empieza esta guerra. Claro. En 2014 empieza esta guerra que estamos viviendo hoy día. Tiene la anexión de Crimea, donde Occidente reacciona muy liviana, muy blandamente y livianamente, y de ahí en adelante se desarrolla lo que los rusos llaman una guerra híbrida, un conflicto híbrido que es de baja intensidad, pero que va haciendo mucho daño en la desestabilización del gobierno. Y como no lo logró, entró en el conflicto militar. A propósito de lo mismo, yo no me acuerdo en este minuto exactamente cuál fue la definición del conflicto cuando Putin se decide a atacar Ucrania. Una operación militar especial. Exactamente. Y esa definición es importante porque no hay una declaración de guerra. Exactamente. Sin embargo, lo que todavía lo que estamos viendo hoy día es una guerra franca, digamos. O sea, no, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que el que se lanza en una guerra, tiene la responsabilidad de los costos, tiene la responsabilidad de los daños, tiene la responsabilidad de romper el derecho internacional, tiene muchas responsabilidades que lo empiezan a separar del mundo internacional. Entonces pasa a ser un paria al final. Claro. Entonces, y siendo él miembro del Consejo de Seguridad, lo que hace es evitar la responsabilidad de entrar en una guerra y eufemísticamente le pone esta operación militar especial. Pero leyendo la Carta de Naciones Unidas, leyendo las resoluciones de Naciones Unidas, no hay ninguna duda que esto es una guerra y que lo que inicia Vladimir Putin es una guerra. Por lo tanto, las responsabilidades van todas hacia Rusia y no hacia Ucrania. Ese es el punto central. Y eso en términos porque hasta las guerras tienen normas. Sí, claro. Desde el punto de vista del derecho internacional, digamos, que se establezca que es una guerra, ¿tiene alguna repercusión fáctica, digamos? Claro, la responsabilidad de lo que sucede la tiene Rusia. Okay. O sea, la destrucción de Ucrania es responsabilidad de Rusia, la destrucción de otros países que están, no la destrucción, los efectos en otros países que están, que no tienen los granos, que no tienen el combustible, que no tienen todas esas cosas, también es responsabilidad de Rusia. Se empieza a agrandar las responsabilidades de quien agrede. El derecho internacional lo condena absolutamente y pasa a ser centro de un juicio posterior a la guerra donde le van a culpar, le van a endosar todas las responsabilidades. No va a ser un Nuremberg, pero va a ser un juicio. Entonces, Vladimir Putin va a estar muy complicado al término de esta guerra, sea cual sea el resultado. El mundo lo va a enjuiciar y lo va a llevar por crímenes de guerra, por crímenes, por daños económicos, por muchas cosas. Por eso que Zelensky, en cada oportunidad que se recupera una ciudad, él dice, aquí hemos encontrado 400 Exacto. o hemos encontrado 500 personas muertas, torturadas, etcétera, porque esos son delitos contra el derecho a la guerra. Estamos Entonces, hablando... hay muchas cosas. Con Jorge Sanz, que es un especialista en este tipo de materias, que es académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Nosotros estamos asistiendo, yo soy un seguidor de Catete, digamos, uno de los medios estatales rusos que es Russia Today. Sí. Entonces hay una guerra de información impresionante, de desinformación. Sí. Pero lo que está claro es que por estos días la Rusia está atacando masivamente a través de misiles o cohetes. Es una pregunta que queda ahí que te hago el tiro. ¿Son cohetes o son misiles? Son misiles. Son misiles. O sea, hay un armamento que todavía da cuenta de que Rusia podría no estar tan desgastada, porque hablan de 100 misiles que están siendo dirigidos contra objetivos estratégicos. Ya los bombardeos no son como los que uno conoció en la Segunda Guerra Mundial. Son miles de bombas que caen sobre la ciudad, no. Las destruyen completas. Aquí son quirúrgicos. Son específicos y van sobre lo que se llama la infraestructura crítica. Okay. El efecto de la guerra cae sobre la población civil, porque el civil,
que no tiene que ver con la guerra, está afectado por la guerra. Entonces, cuando tú le pegas a la infraestructura crítica, le quitas la calefacción, le quitas los servicios, le quitas la electricidad, le quitas muchas cosas. Por lo tanto, lo que generas es una reacción, probablemente lo que se busca, una reacción en contra del que está llevando adelante la guerra. O sea, cuando yo bombardeo y dejo sin calefacción a Ucrania, lo que buscan es que los ucranianos se vayan en contra de Zelensky. Sí, claro. Pero no está sucediendo eso por una razón que es bien simple, y probablemente lo hemos conversado. Los militares tienen la decisión de ir a morirse, y juran morirse, digamos. Pero tienen que tener una razón para morirse. Claro. Y esa razón la tienen los ucranianos y no la tienen los rusos. Entonces, ahí hay un elemento que potencia el poder que se tiene. El ucraniano va a seguir peleando hasta donde le den las fuerzas, y el ruso no tiene mucho por qué ir a pelear a Ucrania, porque es una guerra que no la siente, es una guerra que no es de él, es una guerra que se le endosó a Vladimir Putin. O sea, es la guerra de Vladimir Putin, no es la guerra de Rusia. Entonces, hay elementos ahí que van afectando la moral de los soldados, y en la medida que se afecta la moral de los soldados, vas perdiendo las posiciones que has ganado. Entonces, hay muchos elementos que van en contra de Rusia hoy día, y se les viene el invierno, se les viene una pausa operacional. Y Zelensky quiere obtener la mejor posición en esta pausa operacional, en este entretiempo del partido, ahora que se nos viene el Mundial. Porque no sé, en el invierno ruso no se puede pelear, pero sí, claro, se puede seguir bombardeando con misiles, ¿o no? Exactamente, se puede seguir en esa actividad, pero las fuerzas es muy difícil que se muevan. Entonces, claro, tienes que no puede haber conquista de territorio, ni reconquista, ni nada de eso. Sí. Es muy difícil. Otro asunto. Entonces, a 9 minutos de las 8 de la mañana, Jorge Sanz, disculpa que te interrumpa, que a uno le llama la atención de las imágenes que se ven, es que, por ejemplo, uno observa que hay una vida que es relativamente normal en las ciudades de Ucrania. Sí. Hoy día veía una imagen, hoy día por la mañana, que precisamente mostraba Russia Today, RT, de la caída de un misil, aparentemente en una planta de energía, y fue tomada por una persona que iba en un auto, en una autopista, que estaba llena de autos, digamos. Entonces parece que la vida sigue desarrollándose con relativa normalidad, y esa normalidad uno tiene la impresión que es la que quiere que termine el bombardeo misilístico ruso en las ciudades ucranianas. Es probable, y también esa normalidad hace funcionar a la industria, y en la medida que la industria funciona y empieza a desarrollarse en términos un poco más militares para apoyar las operaciones militares, el que logre hacer eso lo más rápidamente posible tiene mucha ventaja en la guerra. Lo que está haciendo Ucrania es mantener el funcionamiento de su industria, de su aparato productivo, ¿cierto?, para sostener a la población civil, porque si no la población civil se va a morir de hambre. Claro. Y tienen que seguir comiendo, tienen que seguir viviendo. La guerra va a impactar en esa producción, en esa normalidad, pero es muy difícil que la detenga, es muy difícil que esto pare, que la población civil no vaya a generar este desarrollo económico, digamos. Entonces, hay muchos elementos que nos parecen extraños, pero siguen funcionando. Si nos ponemos en Santiago, que nos bombardeen la periferia de Santiago, el resto de Santiago va a seguir funcionando. Lo mismo en Concepción, que es una tremenda ciudad. Si bombardean una parte de Concepción, el resto de Concepción va a seguir funcionando. Porque ya se acostumbran a la guerra, llevan 8 meses de guerra. Entonces se van acostumbrando a que de repente caiga un misil, que tienen los refugios, que entran en los refugios, que salen de los refugios. Entonces se va normalizando la guerra. Mira la locura que significa eso. Digamos. Vamos normalizando la guerra. Y las personas empiezan a recuperar parte de su vida normal. Es lo que sucede. Sí, Jorge Sanz, yo tengo una última pregunta a propósito del inicio de nuestra conversación, que evidentemente agradecemos, y es que en definitiva ya no se va a aplicar este artículo de la OTAN, porque se ha determinado que los misiles eran ucranianos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible determinar el origen de un misil? Eso, y lo otro es, ¿qué te ha parecido la reacción de Joe Biden a propósito de esta crisis? Porque... sí.
El origen del misil se determina porque los restos, tienen marcas, los restos que quedan ahí, no se destruye absolutamente el misil, siempre quedan restos y tienen marcas. Por lo tanto, yo puedo determinar, tal como se determinó que los drones que usaba Rusia sobre Ucrania eran iraníes, aquí se puede determinar que el misil es ucraniano. Es más, yo creo que es un misil soviético, de la época soviética. Por tanto, no es que el misil haya salido desde Ucrania contra Polonia, yo creo que es un misil que se desvía en su persecución de los misiles rusos que vienen en este paraguas que se instala como defensa antiaérea. Okay. Pero no hay una intencionalidad de Rusia de bombardear Polonia, que es lo relevante. Okay. Entonces, ahí hay un punto. Y lo otro de Biden, Biden es el que, sigo con mi mundial de fútbol, Biden es el que pone la pelota contra el piso. Y dice, momento, investiguemos, veamos de qué se trata, porque Biden sabe que él tiene la capacidad, Estados Unidos y la OTAN tienen la capacidad para pasar por encima de Rusia y de ganarle la guerra, no sé si tanto pasar por encima, pero de ganar la guerra a Rusia, pero si se enfrentan a Rusia van a tener que subir un peldaño y ese peldaño es nuclear. Entonces hay que bajar la tensión. Y Biden lo hizo muy bien. Biden se había reunido recién con Xi Jinping el lunes y habían estado de acuerdo en que no podía existir una guerra nuclear, en que era necesario detener la guerra en Ucrania. Y eso lo habían conversado recién. El canciller estaba en la reunión del G20 con Xi Jinping y con Biden. Y en algún instante de la reunión, más allá de lo que se salió en los medios que se había ido porque lo habían atacado, a mí me da la impresión de que se fue porque él no estaba enterado de que habían 2 misiles que pasaron a Polonia. Por lo tanto, cuando se entera, él se va. Si el canciller que está en una reunión de esa magnitud con esos líderes no sabía de un posible bombardeo a Polonia, quiere decir que era un accidente. Entonces, claro, hay elementos que configuraban este accidente y Biden lo supo leer, lo supo poner en su real dimensión y bajar la presión que instala inmediatamente Polonia con los países bálticos y Ucrania. Entonces, a mí me da la impresión de que tuvo una muy buena actitud, que supo controlar la situación y bajó la presión que se pudo levantar y que pudo haber sido muy peligrosa. Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por tu análisis y muchas gracias por la conversación. Que tengas un buen día. Encantado, Álvaro, a disposición como siempre. Muchas gracias. Muy bien. Vamos. Igualmente. Adiós. Faltan 4 minutos para las 8 de la mañana. Es la buena costumbre de hablar de nuestros temas, también lo que pasa en otras partes del mundo, pero todo mirado desde nuestra óptica en la región del Biobío.